Dios le bendiga, hermanos y amigos. Este es su hermano Roberto Filomeno. Estamos aquí dando la parte final de este estudio que lo hemos hecho por 7 partes. Esta es la 8ª parte. Ha sido de bendición y ha sido para la gloria y honra del Señor, dirigido por el Señor primero, que me ha inquietado a hacer esto, y segundo, pues, mi pastor ahora, Alex Dubique Jr., que también hemos hablado y me ha dicho que haga todos estos tipos de estudios para la honra y gloria del Señor y reforzar la fe de la iglesia. Todos estos estudios se están haciendo no para que la iglesia salga corriendo a caerle arriba a los gobiernos, sino que esto es una herramienta que se le está dando para que la iglesia sepa en los tiempos que estamos viviendo, porque el nuevo orden mundial está corriendo ya y se está formando. Lo que pasa es que todavía no ha tomado el control, porque la misma Biblia lo dice, que hay algo que lo detiene y es el Espíritu Santo y la iglesia que está aquí, que no deja que el muñeco se forme completamente. Pero si uno va leyendo los periódicos en internet y va viendo las cosas que están sucediendo, sabemos que el nuevo orden mundial está formando. Pasa que está dividido en diferentes partes. Como dije desde el principio, tiene 4 ramificaciones: la económica, la financiera, la religiosa y la tecnología. Nosotros estamos tocando la tecnología, una de las ramas. Y con esto pues queremos pues dar unas herramientas para que cuando nos toque enfrentarnos a las situaciones, saber de dónde vienen todas estas cosas. Claro, el principio de todo esto viene desde donde dice la palabra, desde la rebelión del hombre allá en el huerto del Edén, cuando se rebela en contra de Dios, y el enemigo de las almas, que está en continuo rebelión en contra de Dios y quiere y sigue batallando, oponiéndose a las cosas del Señor. Eso lo sabemos y eso es lo que estamos tratando de sacar a la luz. Todas esas cosas que están escondidas, sacarlas a la luz para que la iglesia se aperciba, abra los ojos espirituales y sepa que el tiempo final está ahí a las puertas y que Cristo viene. No dejamos de decirlo, que Cristo viene. Estamos esperando el arrebatamiento y en cualquier momento esto va a suceder. Pero entonces, pues vamos a empezar. Estamos en la última parte, que se llama el transregionalismo. Una palabra difícil de decir, perdone si la digo mal, pero ese es. ¿Por qué estoy trayendo el transregionalismo? Porque si uno ve este estudio y ve todas las cosas que está pasando, vamos a ver cómo la iglesia también ha entrado en este sistema, eh, y vamos a ver cómo se ha ido metiendo poco a poco desde muchos años atrás este tipo de filosofía dentro de la iglesia, y ahora se está viendo bien menudo, se ve cómo el transregionalismo, regionalismo se está metiendo en las iglesias y está pues llevando a la iglesia al mundanalismo, con toda su filosofía y todas sus herramientas. Claro, aquí vamos a hacer una diferencia entre la iglesia visible y la iglesia invisible, la iglesia espiritual y la iglesia no espiritual. Entonces, como tema, como parte, vamos a utilizar esto que está en la palabra del Señor. Seguimos. En Apocalipsis, eh, en Apocalipsis 13:14 dice, y 15, vamos a leer, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de toda la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. El 16-17 dice: pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El 18 dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y tengas vestiduras blancas para vestirte, y que no se te descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio,
para que veas. Apocalipsis 13:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. 21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí estamos atrayendo la Biblia como el Señor, pues, es un mensaje a las 7 iglesias y vamos a definir, pues, entonces, que de todas las iglesias, Dios a todas las iglesias, pues, le tiene cosas buenas que le aplaude, pero sí hay ciertas cosas que Dios le reprende. Pero mirando este punto de vista del transgeneracionalismo, que es lo que estamos bregando, nos hemos dado cuenta de que esta iglesia que estamos ahora afirmando, hay dos iglesias que son importantes, que si uno las lee de las 7 iglesias, hay dos iglesias que son bien marcadas en la Biblia, porque son el contraste entre la iglesia visible y la iglesia invisible. Cuando digo la iglesia invisible, es la iglesia espiritual y la iglesia que no es espiritual, la iglesia carnal. Entonces, el Señor en su palabra define, pone una línea, tira una línea sobre el que le sirve y el que no le sirve. Aunque muchas veces esta iglesia, esta era, porque estamos, ahora lo vamos a llevar a la era, estamos en la era de la apostasía, por ende estamos en la era de la Odisea. Esta es la era de la Odisea. Y entonces, dentro de esta era está la iglesia de la Filadelfia, que es la que se va al cielo, que es la fiel, la que Dios, la que Jesucristo le aplaude y se nota, y usted sí le ve que no le reprende nada. Al contrario, la anima a echar hacia adelante. Si es la sacrificada, es la que ha pasado por muchas situaciones. En cuanto a la diferencia de la Odisea, es la que no quiere buscar a Dios, la que ella dice que es ella y ella tira para adelante y que no necesita nada espiritual porque tiene todo material. Entonces, en estos dos contrastes estamos trayendo que el transhumanismo está corriendo aquí en estas iglesias. ¿Cómo? Pues lo vamos a explicar breve. Vamos a usar este estudio para explicar cómo el transhumanismo ha bregado con estas dos iglesias en este tiempo. Vamos a hablar de las dos, de la Odisea y de la de Filadelfia. La iglesia de la Odisea, vamos a hacer una geografía breve de dónde estaba la Odisea para que entendamos en la posición en que estaba, en el sitio que estaba, para que tengamos una idea de dónde estaba ubicada esa iglesia. Se encontraba situada aproximadamente unos 65 kilómetros al sureste de Filadelfia. Acá estaban casi ahí. Y también a 65 kilómetros de Efesio. Fue fundada por Antíoco II del 261 al 246 después de Cristo. Llamada así en honor a su esposa, la Odisea, que significa justicia o juicio del pueblo. La Odisea se destacaba en todas las provincias de Roma y de Asia por su gran riqueza, su vida comercial, por sus prácticas médicas. Como centro bancario de Asia, era la más próspera de las 7 ciudades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entendemos que ahí vemos dónde estaban las iglesias, las 7 iglesias fundadas. Aquí te las hemos visto. Entonces, fíjate que dice que de todas las iglesias que había, la Odisea era la más próspera. Era la más que movía el cachimiro, como decimos acá nosotros en Puerto Rico, la que movía el dinero. Aquí vemos las ruinas de la iglesia de la Odisea. Le vamos a ver las características de la ciudad de la Odisea. Aquí vemos dónde estaba ubicada. Ve que está en Asia.
se le conocía en aquel tiempo, bueno, se le dice ahora Asia Menor, pero fue que estaba ubicada donde estaban todas las iglesias, las 7 iglesias. Ahí donde Pablo fue en varios viajes, fue a esas áreas evangelizar y escribió los diferentes epístolas. La ciudad de la Odisea fue fundada por Antíoco II, vuelvo y repito, en el 261 al 246 y nombrada así en honor a su esposa. La Odisea fue establecida como una base militar para proteger la frontera norte del reino de Antíoco. Durante el Imperio Romano, la Odisea llegó a ser la ciudad más rica de Frigia, bendecida con la tierra fértil del valle del río Lico. Fue gran centro comercial y administrativo. Se caracterizaba por las fructuosas y operaciones bancarias y las numerosas transacciones comerciales de donde provenía su orgullo. En esta ciudad se construían muchas y preciosas mansiones, cuyas ruinas todavía son visibles y probablemente algunas de ellas fuesen propiedad de cristianos. La Odisea, bendecida con la tierra fértil del valle del río Lico, era poseedora de ricos pastos para la crianza de ovejas, formando uso de cruces cuidadosos. Los ganaderos de estas ciudades lograron obtener una producción con lana negra, suave y brillante, cuya comercialización se colocaba en una de las más florecientes de la industria de vestimentas fabricadas con ropas especiales, además de famosas alfombras. Fíjense que tenía, tenía algo que para aquel tiempo era muy llamativo y muy solicitado, y acuérdese que la oferta y la demanda en la economía trabaja la oferta y la demanda. Y en ese momento, si un comerciante da un palo con algo que la gente le llama mucho la atención, pues lógicamente va a vender. Miren ahora, en estos tiempos ahora, los grandes modistas internacionales, ¿verdad? Que venden unas ropas y a veces te ve y dice, pero ¿qué ropa es esta? ¿Verdad? Una ropa bien menuda, pero costosísima. Y hay gente que las pagan los precios, buscan los chavos y pagan los precios. Pues así le pasaba a la Odisea en aquella época, con la ropa, con las alfombras y otras cosas que vendían. Era un baluarte de una prestigiosa también escuela de medicina, sobre todo de oculistas, destacándose en su época el médico de Escolapio, quien es identificado por un símbolo, una varilla con serpiente estresada y con ramas a su alrededor, que hoy en día se mantiene vigente en el símbolo. Fíjese que también en la parte de la salud también habían dado un palo porque tenían como dice ahí, tenían una escuela de medicina y parece que en ese tiempo el problema de visión, había mucho problema de visión y ellos habían encontrado un medicamento que curaba el problema de la visión. Y de hecho, pues la medicina también es parte de los negocios de muchos países. Donde hay una farmacéutica ahora mismo, si lo llevamos a este tiempo, donde hay una farmacéutica pues establecida, pues esa área o ese país coge un valor tremendo y se mueve mucho la economía, porque las farmacéuticas también, aparte de la moda, es algo que genera mucho dinero. Aquí también se está identificando el símbolo médico, que todavía hasta esta fecha es vigente, que le llaman el escolapio, que identifica el símbolo con una varillita, con dos serpientes estresadas y una rama alrededor de ellas y unas alas. Y eso todavía se mantiene vigente, es verdad, todavía se sigue poniendo como símbolo de la medicina tradicional en todo el mundo. Tenía una situación que por geografía surgía de muchos terremotos. Aquí dice que estaba golpeada por constantes terremotos durante los años 60 al 61 después de Cristo, pero no aceptó ninguna ayuda monetaria, orgullosa de su riqueza, aunque se le concedió exoneración de impuestos con fin de contribuir
con sus habitantes la reconstrucción de la ciudad. O sea, que hasta en eso ahí se nota el orgullo de ese país, porque como ellos vendían tanto y ellos tenían tanto un movimiento económico tremendo, no dejaba de ser golpeada por los terremotos. Los terremotos, pues lógicamente, ¿qué hacen los terremotos? Tumban edificios, rompen carreteras y bueno, hasta gente han fallecido en los terremotos. Pero la cuestión era de volver a reconstruir todas esas edificaciones otra vez. Esto no se quedaba en el piso, se volvían a levantar. Lo que pasa es que como ellos tenían dinero y eh, pues lógicamente lo que se caía lo levantaban otra vez rápido, porque lógicamente la economía se movía y los materiales se conseguían y volvían a levantarse los edificios caídos y las carreteras que se destruían por los terremotos. Así que en eso, pues, ellos eran propios, no, o sea, no necesitaban de nadie de afuera para ayudarlos a ellos porque ellos tenían economía propia. Y en eso se pasaba uno de sus, como dice aquí, de sus orgullos, que ellos no necesitaban de nadie, ¿entiendes? Para poder hacer sus trabajos. Seguimos. La descripción de Cristo que le da a la Odisea. Aquí entramos en la parte espiritual. Esta iglesia, la que fue establecida probablemente por Epafras de Colocas, si vamos a Colosenses 4, del 12 al 13 y el 15 al 16, el discípulo del apóstol Pablo, la iglesia de la Odisea también fue afectada con el orgullo de su ciudad, y en Apocalipsis 3, 14 al 22 se encuentra el mensaje que Dios le da, lo que acabamos de leer. Porque ese orgullo entró a la iglesia. Vamos a leer Colosenses 4:12. Os saluda Epafras. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. El 13 dice, porque les doy testimonio de que tienen gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. El 14 dice, os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Colosenses 15, saluda a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Aquí estamos viendo cómo Pablo le escribe esa carta a la Odisea y le manda un saludo de parte de todos los que están con Pablo. Dice, la iglesia de la Odisea no era ni fría ni caliente, por cuanto era una iglesia tibia. Dios los iba a vomitar de su boca. Manifestó el rechazo de la repugnancia del Apocalipsis 3:16. Aquí vemos el problema de la iglesia, que la iglesia empezó, claro, no toda iglesia empieza así, y la iglesia empezó en el avivamiento, cuando la fundaron. Me imagino, ¿verdad? Que mirando, yendo un poquito retrospectivamente, haciendo imaginación, la iglesia empezó en el espíritu, en la fuerza. El gran problema de esta iglesia fue que dejó que el mundo se metiera dentro de la iglesia. Y cuando la iglesia empieza a meter el mundo entre la iglesia, la parte espiritual va enfriándose, porque se va contristando el espíritu. Ya entonces empiezan a dejar de escuchar la voz del espíritu y empiezan a escuchar la voz del mundo, las cosas del mundo, y las cosas del mundo empiezan a entrar. Esta iglesia de la Odisea tuvo ese problema, dejó meter el mundo dentro de la iglesia, por eso que entonces se enfría. Pero nunca dejaron de ser iglesia, siempre se mantuvieron como iglesia, haciendo todas las cosas que hace la iglesia. Pero cuando las personas dejan de oír la voz de Dios y dejan de seguir la guianza de Dios para escuchar sus propias voces, entonces entra la tibieza. Ahí usted ve que están con los dos pies, uno en la parte de la iglesia y otro en la parte del mundo, ¿sabes? Andan caminando dos caminos. Y entonces ahí que viene el rechazo de que Cristo le da en Apocalipsis 13:16. Otra de las peculiaridades de la Odisea nos ayudarán a entender que tan detestable es la tibieza a través de una cañería de las que aún se atesora el resto.
Venían a las aguas termales que poco a poco se iban entibiando a su paso bajo el terreno hasta llegar a las termas de los baños de la ciudad, cruzándose a veces con las aguas frescas. Esto es una de las cosas que tenía esta ciudad. Esta ciudad tenía unas aguas que salían calientes del centro de la tierra, porque tenemos que decir que en el centro de la tierra hay un núcleo que está ardiendo. Entonces, estas aguas era un manantial que salía debajo de la tierra y ellos lo canalizaron y lo llevaron y crearon unos baños públicos donde la gente pues iba a meterse a esos porque dicen que terapéuticamente las personas que sufrían de artritis, de otro tipo de enfermedades de los huesos, pues cuando se metían en esas aguas termales, pues se aliviaban sus dolores. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Es que las aguas mientras iban pasando, iban corriendo, iban llegando hasta donde estaban las aguas frías. Y entonces ahí se mezclaba el agua caliente con el agua fría y quedaba el agua tibia. Entonces, pues era más sencillo pues meterse en esas aguas porque no eran tan calientes ni tampoco tan frías. Y la gente se acomodaba en eso. Ahí, de ahí es que se viene basando. Pero llevándolo a lo espiritual, nos damos cuenta de que si la mezcla del mundo con las cosas espirituales viene la tibieza y eso es lo que está el problema y eso es lo que se está viendo hoy en día. Si llevamos a la Odisea a esta fecha, nos vamos a dar cuenta de que eso es lo que está pasando en la iglesia en este momento. Más adelante lo vamos a traer. Las aguas potables que procedían de los manantiales cercanos de la ciudad eran demasiado tibias, a veces nauseabundas para beberlas. O sea, no se podían beber, lógicamente, por ser tibias. Para el baño resultaba fría porque no era totalmente caliente, que es irritante. Lo mismo pasaba con la iglesia de la Odisea, que no se mencionaban herejes, pleitos ni moralidades, pero lo peor, el orgullo, materialismo, autosuficiencia, que también es abominación para Dios de santidad. En el Apocalipsis 3, versículo 17, habla del pensamiento autosuficiente de los miembros de la iglesia de la Odisea, porque dices que soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿Eh? Ellos confiaban en su riqueza y en su abundancia y no tenían la necesidad de ayuda divina. Nuestra confianza en esta riqueza no puede distribuir el deseo de servir a Dios y llevar al cristianismo a toda clase de maldades. Lógicamente aquí lo que estaba trayendo era que al tener dinero, pues pensaron que como tenemos dinero, pues podemos hacer lo que quiera, no necesitamos pedir. Ahí el abandono mayormente fue en la oración, porque cuando hay necesidad hay que buscar la oración, porque hay que buscar la dirección de Dios. Pero como esta gente tenía mucho dinero, pensaban que con el dinero podían comprar todas las cosas. Falso. Ahí es que vienen los problemas. Porque entonces, si te desconecta, la iglesia se desconectó en oración del creador de todo, pues no sabes para dónde va. Entonces, todo lo que hace, lo haces por cuenta tuya. Entonces, Dios no se glorifica. Por ende, todo lo que hacían era en base a ellos y se glorificaban ellos. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Vamos a Timoteo, 1 Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí vemos lo que Pablo le dice a Timoteo en cuanto a las riquezas. Las riquezas no son malas siempre, donde está lo malo es cuando uno pone el corazón en las riquezas. Las riquezas son un medio, se supone que sean un medio para uno poder conseguir cosas o moverse, pero cuando ya uno pone el amor al dinero, pues entonces ya ahí uno se desconecta de Dios porque pone el corazón en Dios y la Biblia dice que donde está tu tesoro, allá estará tu corazón. Entonces ahí fue que el fallo de ellos, porque al ellos tener tanto, ¿verdad? Tanta economía, tan buena economía, se olvidaron de que el que suple la economía, el que
nos da todas las cosas es Dios, no nosotros. O sea, nosotros somos vehículos, igual que es el dinero, pero cuando los vehículos dejamos de ser guiados por el chofer, entonces lo que hacemos es que chocamos. Y aquí vuelve otra vez y nos dice, no sabe que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. ¿Por qué? Porque es la parte espiritual. Aquí se está hablando, Dios está hablando de la parte espiritual, porque ellos decían, ellos se miraban materialmente, decían, no necesitamos de nada, tenemos todo, tenemos dinero, tenemos economía, tenemos casa, tenemos comida, no necesitamos de nada, pero espiritualmente estaban muertos. Ese fue el problema, que entonces al estar muerto y no tener comunión espiritual, lógicamente la parte espiritual estaba muerta, o sea, no había dirección espiritual para hacer nada. Y entonces empezaron a hacer sus cosas por lo material, pero la parte espiritual estaba muerta. No había comunicación, es como digo, es como un vehículo que se guía sin un chofer. Si no tenemos el chofer del espíritu, lógicamente vamos a estar dando bandazos, como ahora mismo muchas iglesias que uno las ve, si uno las lleva esto ahora, vemos cómo muchas iglesias se están levantando sin la dirección de Dios. Hay muchas iglesias de la Odisea en este momento que se están levantando sin la dirección de Dios, sin pastores llamados por ellos, iglesias montadas como kioscos, porque son lo que son kioscos, y usted ve que se llenan y ay, todo esto, pero no hay dirección espiritual, no hay cobertura espiritual, y por ende después usted ve al final el fracaso de muchas de esas iglesias. La era de la iglesia de la Odisea de hoy, vamos a entrar en lo que es hoy. Debiéramos tener en cuenta que las tres primeras eras de la iglesia se diferencian de estas cuatro últimas en las que anteriores cesaron. En el momento en que comenzó una nueva era, a Éfeso la reemplazó Esmirna, a Esmirna la Pérgamo y Pérgamo Tiatira. Si echamos un vistazo a las cuatro que se encuentran al comienzo de las primeras partes, veremos que Tiatira y Sardis y Filadelfia continúan hasta la actualidad. Así que es que la Odisea se añade a esta era de las iglesias surgiendo de las tres que preceden. La iglesia de Odisea comenzó alrededor de 1900, de los 1900 y aumentó su intensidad a pasos agigantados. La Odisea bien pudiera llamarse la iglesia ecuménica apóstata, que está ganando mucha popularidad en este mismo momento, claro que sí. Las características de esta era se pueden ver mejor examinando detalladamente la condenación de que Cristo le hace. Estamos en la era de la iglesia de Odisea y seguimos las escrituras, nos damos cuenta que es el mismo tiempo, solo que cambian la forma. Lo que estamos hablando, ese mismo tiempo que estaba allá, es el mismo tiempo ahora. Lo que cambia es la forma, pero sigue siendo los mismos rudimentos en la forma de estructural, esa forma de estructurada sigue siendo la misma, lo que cambia son los tiempos y las personas. Pero entendemos que sí, eso es lo que usted ve ahora. Usted ve muchas iglesias que en este momento muy grandes, coliseos, compran coliseos y a veces pasan de 10,000 miembros y ustedes, todas esas cosas bien fastuosas, mucha tecnología, los altares. Muchas veces ustedes quieren ver muchos de los altares que ahora se están construyendo, son tipo televisión o tipo discoteca. O sea, esa es una de las típicas iglesias, típico símbolo de una iglesia de Odisea. Mire el altar, que ya no es ese altar brillante con luces blancas, bonitas, y esos fondos bonitos así, que usted ve todo, usted puede ver todo. O sea, usted ve la persona, el pastor, todo lo que esté en el altar, usted los ve clarito. Ahora todo es la luz tenue, muchas luces de colores, y usted no ve el público se ve oscuro. ¿Entiende? Esto yo lo llamo, ¿verdad? Tipo discoteca, que la discoteca, pues, los que hemos ido a discotecas sabemos que las discotecas siempre son oscuras. Lo único que el área se ilumina es el área donde estaba el DJ o donde estaba la tarima de baile, pero de ahí para adelante todo lo demás estaba en oscuridad y en oscuridad pasaban muchas cosas.
Y este tipo de iglesias pues tienden a tener ese mismo estilo. También el tipo estudio, digo estudio de televisión, porque si usted se fija, que usted ven en en los altares, los colores siempre son colores pálidos, colores oscuros, muchas luces tenues, muchas luces color púrpura y otro tipo de muchos colores, muchas luces, pero siempre son tenues. Y hasta la vestimenta del pastor cambia mucho. Antes un pastor se vestía, supone que un pastor se vista decentemente. Ahora usted lo ve que se trepan a los púlpitos con hasta sin media, pantalones pegados, muchos no tienen, o sea, no usan gabán. Claro, no es prerrogativo usar el gabán, pero por lo menos manga larga, camisa manga larga, corbata. Ahora usted los ve que las camisas por fuera, sin corbata, como si estuvieran en un parque. Eso es una de las prerrogativas de la iglesia de la Odisea. Si ve alguna de ellas en internet o en televisión, cuéntese que esas son parte de ese tipo de iglesia. Otros, pues lógicamente hay otros que quieren aparentar, usted los ve que se visten bien, pero a veces se exageran vistiéndose con colores raros, mucho brillo, y usted lo ve, sí, tienen traje y todo, pero es mucho brillo, mucha cosa, porque lo que quieren brillar es ellos, ¿eh? Y la idea es brillar más ellos que el Señor. ¿Mm? Seguimos leyendo. En la época de una era donde la tecnología tiene mucha presencia, hoy las comunicaciones y la transportación y la economía juegan un papel de protagonismo mucho en este tiempo. Ahora esto se añade la filosofía humanista que ha sido introducida poco a poco desde los tiempos de Pablo. Y desde los 90 hasta hoy nos han estado diciéndonos que ya estamos en la apostasía. Claro, porque Pablo se dio cuenta y él en una de sus epístolas escribe que cuando él falleciera iban a entrar lobos rapaces que iban a atacar las ovejas. Y Pablo tenía eso siempre presente y lo explica en sus epístolas. Y lógicamente ya él estaba viendo la visión de una iglesia apóstata. Por eso es que en sus escritos, si leemos los escritos, vemos que ya él se estaba adelantando a la apostasía que ahora mismo en este tiempo es lo que está corriendo. Y desde los 90 nos hemos dado cuenta que ha sido el año donde la iglesia, tanto la iglesia espiritual como la iglesia apóstata, han ido corriendo en velocidad, las dos. Lo que pasa es que, claro, la iglesia apóstata pues ha cogido un auge por la parte de que la gente lo ve más. La parte espiritual, pues no, hay que ser espiritual, pero siempre han corrido las dos en la misma línea. Y estamos en la iglesia de la apostasía. Una breve historia para recordar. A principios de los años 90, cuando el movimiento de las iglesias era grande en la evangelización, Dios levantó a concilios poderosos con el poder del Espíritu Santo, llamados a misioneros, pastores, evangelistas, obreros para el ministerio de ganar almas para el reino de los cielos. Entonces usaban la palabra y las doctrinas bíblicas como base de fe y conducta. Uno se acuerda de las campañas multitudinarias que se hacían en las calles, coliseos, donde el poder de Dios se manifestaba con diferentes milagros y prodigios eran hechas. Y el Señor Jesucristo llamaba a los hombres a pleno ministerio. Ejemplo, pues tenemos a nuestro pastor José de Muñoz, que ya está con el Señor, está promovido, y el otro, Gille Ávila, también que está promovido al reino de los cielos, que uno es el pastor y otro evangelista, y otros siervos del Señor que Dios llamó al pleno ministerio para ganar las almas para el reino del cielo. Eso estamos en el tiempo moderno, la Odisea en el tiempo moderno, para que veamos lo que Dios hacía en este momento que estamos en los tiempos modernos. ¿Ve? Aquí tenemos un ejemplo de nuestro pastor y aquí tenemos otro ejemplo de Gille Ávila. Pero como todo, en ese momento de los 90, Dios levantó esa cantidad, esa cantera de hombres de Dios en pleno ministerio a ganar almas y el enemigo no se queda dado. Tenemos que ver que hay que velar y orar porque el enemigo no se queda dado. Y vemos lo que él empezó a hacer. El enemigo se queda dado y enseguida puso en marcha su plan de cómo enfriar la iglesia de Cristo, utilizando métodos antiguos
porque no hay nada nuevo al cielo. Claro, el enemigo al darse cuenta de que la iglesia empezó a avanzar y a ganarse almas, saliendo los misioneros y evangelizando y ganando almas, pues también él dijo, pues espérate, yo voy a hacer lo mío también. ¿Y cómo empezó a hacerlo? Utilizando métodos antiguos, como hizo en la Odisea, empezó a llenar, a minar la iglesia con cosas mundanas dentro de la iglesia, empezó a filtrar las cosas mundanas dentro de la iglesia. Una de las cosas, la economía, pues fue una de las que empezó a minar y empezó a meter gente muy poderosa, gente de mucho dinero dentro de las iglesias para enfriar el Espíritu de Dios. Lógicamente, al dejar de orar, pues se empieza a enfriar las cosas. ¿Cuál fue la táctica? Vamos a ver cuál fue la táctica. Hablando con palabras vanas en los estudios bíblicos, metiendo enseñanzas filosóficas y que no buscaran la llenura del Espíritu Santo, y con astucia hizo que muchos concilios cambiaran de postura para ir frenando el avance que llevaba la iglesia en ese momento. ¿Y cómo lo hicieron? Aquí vemos cómo el enemigo empezó a introducir con la filosofía dentro de las iglesias. Ahí fue que empezaron a meter gente con filosofía. Muchas iglesias, perdón, aceptaron la filosofía dentro de las iglesias. Entonces ya el dejar de orar, el dejar de buscar de Dios, porque siempre hay que buscar de Dios para cualquier cosa que haya se necesita dirección. Porque acuérdese que la iglesia primero es espiritual y después material. Se manifiesta lo espiritual y después lo material. Pero si cambias la postura, la posición de utilizar la materialización primero y después la espiritualización, entonces no funciona. Ahí es que viene el enfriamiento. Entonces, poco a poco, Pablo lo fue diciendo que se introducirán entre nosotros hombres avaros, hombres con pensamiento, hombres con otro tipo de evangelio. Por eso Pablo decía, si viene otro, hasta un ángel, él mismo, o él cambiara la doctrina, o un ángel del cielo cambiara el evangelio, sea anatema. O sea, la maldición empezó a entrar cuando empezaron a cambiar las posturas bíblicas y el evangelio. Y entonces ahí empezó a enfriarse las iglesias y los concilios. Una de las tácticas, cambiando los líderes de los diferentes concilios que eran llamados por Dios, por llamados por los hombres y reuniones de los concilios para colocarlos en ministerios diferentes de iglesias. Ok, aquí esa situación la hubo, muchos concilios que empezaron a ver que se abrían iglesias, pero no habían líderes. Entonces se desesperaron y entonces, en vez de buscar el rostro de Dios, que es lo que se debía hacer, buscando en oración para que Dios colocara gente llamada por Dios, porque hay que hablar, claro, son gente que tiene que ser llamada por Dios, no puede ser cualquiera. ¿Por qué? Porque la cobertura tiene que ir con eso y el llamado tiene que ir en base de una enseñanza. ¿Y qué pasa? Se desesperaron al ver tantas iglesias que se abrieron en esa época de los 90 y empezaron pues, a echarle el Espíritu Santo para el lado y a ellos tomar decisiones como si fueran partidos políticos. Escoger la gente, tú, y pan, y mandarlos a pastorear. Y cuando los concilios hacen eso, lo que hacen es que están echando a Dios del lado para ponerse ellos. El quítate tú para ponerme yo y viene el enfriamiento espiritual. Sustituyendo el llamado del Espíritu Santo, entorpeciendo esa labor, haciendo política para contrarrestar el avance, interrumpir los llamados genuinos y a ministros de Dios y poner ministros que ellos querían como si la iglesia fuera un partido político, lo que acabo de decir. Entonces ya no era la dirección del Espíritu Santo, ahora es quién es el que tenga mejor, el que tenga mejor arraigo, el que tenga pues que la iglesia lo acepte, que tenga unos méritos, porque el hombre mundano pues coge las cosas mundanas y el hombre espiritual coge las cosas espirituales, pero al ir sacando todas, porque empezaron a sacar toda la gente que eran espirituales, empezaron a sacarlo y poner gente puesta por ellos, entonces pues la decisión las ponían ellos y no el Espíritu de Dios. Dejando atrás la búsqueda del Señor y la dirección del Espíritu Santo para hacer la voluntad del hombre. Cuando se hace esto, el Espíritu se aleja del concilio y ya no se dirige, ya no los dirige. Por eso
ya no hay cobertura de Dios para guiar con sabiduría la administración del concilio y sus iglesias. Por esta razón, la frialdad que tienen algunos concilios y las iglesias. ¿Ves? Lo que estáis hablando, o sea, empezaron a ponerse ellos y empezaron a el quítate tú para ponerme yo y dejando el espíritu a un lado. Por ende, al contristar al espíritu, el espíritu se va. Entonces, los concilios empiezan a meterse el mundo porque el diablo se empieza a meter por ahí y empiezan a venir los cambios. Y ahí es que entran los filósofos, porque dentro de eso entran los lobos vestidos de oveja, como dice Pablo, que Pablo aquí lo habla. Habrá aún entre nosotros mercenarios y lobos con vestidos de oveja que persuadirán a algunos de rebaño de Dios a presentar sacrificio a otros dioses delante del Señor. Eso lo dijo ¿eh? Y falsos pastores. En 2 de Corintios 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, ¿ves lo que estamos hablando? Que ahí se está realizando lo que está pasando en la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, muchos de los que están montados no son llamados por Dios. Y eso lo vemos por los frutos. La Biblia dice que por los frutos se conoce el árbol. ¿Me entienden? No es por lo que diga, sino por los frutos que den. Y muchos de ese tipo de llamados pastores y hasta apóstoles que están ahora, los frutos dicen lo contrario. Ellos dirán, predicarán muy bien, pero en la otra parte se ve la contra, porque los frutos dicen lo contrario. Vamos a ver las características que tiene la iglesia de la Odisea de hoy, porque la iglesia de la Odisea de hoy está en funciones. Ok, aquí tenemos unas características para identificar la iglesia de la Odisea en este tiempo. Y quiero que pongan un poquito de atención a esto. La primera, la A, no hay llamado de Dios. No tienen llamado de Dios, así que no son llamados por Dios. No hay bautismo ni llenura del Espíritu Santo en ellos y en sus feligreses. ¿Sabe? Ese tipo de pastores, si se fijan en sus predicaciones, no tocan la llenura del Espíritu ni el bautismo en el Espíritu Santo, ni promueven que sus feligreses están bien, porque si ellos están fríos, ellos prefieren que su iglesia también esté fría. Y predican muy bonito, pero están vacíos. Y cuando uno los oye, los que somos espirituales, entendemos por el Espíritu cuando un pastor o un evangelista o un maestro no está lleno del Espíritu de Dios, porque se nota que la palabra, aunque está dando la palabra, pero la palabra como que le falta algo, algo le falta, es como cuando una comida no tiene sazón, que te dice, esta comida es buena, pero como que le falta algo. No se predica la sana doctrina, dejan de predicar la sana doctrina, lo que predican es otra cosa. No se estudia la palabra de Dios, o sea, no hay profundidad en la palabra de Dios, todo por encima. No se ve la función de los dones del Espíritu Santo, usted ya no ve funciones del dones del Espíritu Santo, sanidades, no ve arrepentimiento, usted ve que muchos de ellos empiezan el culto y terminan, y aquí no ha pasado nada. Muy pocas veces se ven llamados al altar de los inconversos. No se toca el pecado dentro de la iglesia, no se toca, ni con una varita se toca. Se predica más de la bendición material, se habla mucho de la economía. Dicen que esos predicadores hablan mucho de la economía, de la bendición, siempre aquí que viene la bendición. Se oponen a los ministerios, se oponen a ministerios propios sin dirección del Espíritu. Se oponen cuando se levanta alguien por el Espíritu, lo bloquean, no lo dejan que echen hacia adelante. Hay muchos llamados pastores sin iglesia, eso ha salido constantemente en Facebook, chequense en Facebook, hay muchos pseudo llamados pastores, y tú dices, ¿dónde está la congregación? Y lamentablemente hay que decirlo, para que tú seas llamado pastor, tú tienes que tener ovejas, porque un pastor, para poder llamarse pastor, tiene que tener ovejas. Si usted va a un campo donde hay pastores, usted siempre va a ver pastores y ovejas, pero no puede haber nadie que diga, yo soy pastor, y su
y su tierra, o sea, su entorno, no hagan ovejas, ni aunque sean una cabra, ¿eh? Pero ahora mismo hay muchos pastores por ahí en las redes sociales y en iglesias, y mayormente en las redes sociales usted ve pastores, pero usted no ve las iglesias. Y otra cosa muy importante, son pastores, pero usted nunca ve de dónde salen, nunca se identifican de dónde vienen, ¿sabes? Porque para tú ser pastor tenés que haber sido oveja y tienes que haber salido de una iglesia, porque la iglesia es la que envía. Dios hace el llamado, pero la iglesia es la que envía. Y tú ves que esa gente son pastores y tú no sabes ni dónde salieron, ni quién era su pastor anteriormente. Somos, ¿eh? Muchos apóstoles sin abrir ni una escuela bíblica. Hay muchos apóstoles ahora mismo que ni una escuela bíblica han abierto, pero son apóstoles. Eh, Pelean en contra de la doctrina. Cuando viene alguien con la doctrina, le caen arriba y no lo dejan echar hacia adelante y lo bloquean. Hablan más del dinero, ya lo mencionamos. No se habla de la obra misionera, ni se envían misioneros. Usted ve que esas iglesias, mega iglesias grandísimas, y usted no ve que salen misioneros, ni se habla de la obra misionera. Y si se hablara de la obra misionera y de las ofrendas misioneras es para ellos, porque no, ellos no hablan ni hacen obras misioneras. Por eso usted ve esas mega iglesias grandes, que ustedes ven que crecen y crecen y crecen, pero la iglesia del Señor no solamente es para crecimiento interno, también tiene que haber expuesto. O sea, yo salí de una iglesia, yo estoy en una iglesia donde han habido a través de los años gente que han salido al campo misionero. Hubo 3 veces a principios de los 90 que la iglesia 3 veces se vació, se llenaba y se vaciaba. ¿Por qué? Porque salían misioneros. Entonces Dios traía gente nueva que se adoctrinaban, se convertían y se adoctrinaban y volvían y salían al campo misionero. Pero ahora usted ve iglesias, mega iglesias, pero no ve que salen misioneros. Entonces la pregunta a veces uno hace, tanta, tanta congregación y tanto que se habla de obreros, pero usted no ve que esas iglesias no sacan misioneros. ¿Cómo se podrá evangelizar entonces? Otra cosa es no quieren salir del confort ni la comodidad, lo que dije, que quieren estar cómodos, predicando en su iglesia, en sus púlpitos y no salir de ahí. ¿Sabe? Salir para afuera, a ir a otros países, no. No me saquen de aquí no me saquen. Levantan templos sin dirección del Espíritu Santo, lo que dije ahorita, kioscos, estos son kioscos, levantan una iglesia en cualquier esquina, en cualquier sitio, cualquier local, no importa que sea. Ahí levantan una iglesia, pan, se meten y aquí soy pastor de esta iglesia, sin mirar, sin analizar, sin buscar si a veces ponen una iglesia al lado de una barra. ¿Mm? Ha habido casos de pastores que han levantado iglesias al lado de una barra, ¿entiendes? Hello. O sitios donde usted, por lógica, cuando usted analiza, dónde van a salir la gente, porque ponen en sitios que a veces no son proactivos para que la iglesia funcione. Introducen la danza judía y otros bailes, hablan lenguas humanas, sí, usted ve que ya ni hablan lengua y lo que son unas lenguas repetidas, han omitido el espíritu, por ende, como han omitido la danza en el espíritu, como no hay lleno del espíritu, probablemente la danza judía, meten los judíos dentro y nosotros no somos judíos, los judíos son judíos y no, la iglesia es otra cosa, pero ellos meten la danza judía y hasta meten otro tipo de danza, que ya serían bailes. Hay iglesias que son salseras y de otro tipo de música que no es la música de Dios. No hay práctica de la santidad, por ende, usted no ve que ni visten santos ni visten decorosamente, tanto hombres como mujeres. En el altar visten vestimentas que son aptas para estar ahí, claro, como dije ahorita, usted ve que en vez de vestirse bien, decentemente, vergonzosamente, usted ve que se visten de una forma como si estuvieran en un parque o estuvieran en un campo, pantalones rotos, pantalones apretados, sin corbata, la camisa por fuera, o sea, como si no respetaran que están delante de la presencia del Señor. Seguimos. Aquí vemos que, y no se les puede decir nada porque ellos son los tutumpotes y ellos son los que mandan. Entonces, si un hermano les va a comentar algo, le va a decir algo en el espíritu, no, ellos. ¿Mm? Vamos a ver las características que podemos entender como el transhumanismo se ha introducido en las iglesias hoy.
la filosofía que ha corrido de una manera sutil, con velocidad. El hombre quiere trascender sin dirección de Dios y seguir un evangelio y seguir el evangelio de Jesucristo, ni siquiera es el evangelio de Jesucristo. Siguiendo otro evangelio diferente, como Pablo lo habla en las escrituras, torciendo el verdadero para acomodarse a sus intereses. Por esto llamamos el transregionalismo, las transreligiones, perdón. Porque quieren trascender cruzando los linderos que el Señor dijo que no se pasaran, porque la luz con las tinieblas no se puede mezclar, como también el agua y el aceite no se mezclan. La influencia transhumanista se ha introducido de una manera sutil que si miras a los predicadores de hoy, hacen parecer que pueden llevar a un pecador al cielo e introducirlo ante el trono de Dios y que pueden brincar por encima de Cristo o como si hubiera otra puerta, como si hubiera otra puerta. De eso hablamos del transreligión. No permiten que nadie hable. Ellos son los que hablan. Gálatas 1, 6 y 7 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir. Fíjese que Gálatas 1, 7 también nos dice, no es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes lo hemos dicho, y también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es lo que estamos trayendo. Pablo aquí lo está diciendo, que ya hay personas trayendo otro evangelio y el transhumanismo se ha metido. Puede ser que en algún momento dado no nos sorprenda si nos meten un robot a predicarnos, porque ya en el budismo, ya como lo traje en los anteriores estudios, ya hay predicadores budistas, ya salió una robot que predica Buda. ¿Cómo no te creas que pueden fabricar un robot pastor que predique? Puede ser que un día venga un robot bien vestido y predique el evangelio. ¿Mm? Eso no está muy lejos. O sea, el transhumanismo se ha ido colando en las iglesias que va a llegar un momento dado, puede llegar un momento dado que tengamos un robot o un cyborg predicando el evangelio, pero hay que estar apercibido en el espíritu. Lo que quiere decir aquí Pablo es que tenemos que estar en el espíritu y saber el evangelio que está puro en la palabra de Dios, que no podemos cambiarlo. ¿Eh? ¿Qué elementos faltaba en aquella generación que hay hoy? ¿Qué es lo que no había en aquel tiempo que hay? Lo vamos a explicar. Miren lo que pasó. La tecnología. ¿Eh? ¿Por qué la tecnología? Porque en aquel tiempo no había tecnología. Había que moverse a pie o en barco, que era lo que había, y tenían que ir por iglesia llevando el evangelio una a una. Por eso que Pablo tenía que hacer sus viajes y cuando él no podía cubrir todo, pues enviaba a sus ayudantes a que fueran a esas iglesias y por carta era la comunicación, pero la carta, pues en aquel momento, pues había que escribir una carta, dependía el tiempo que tardara en lo que llegaba el correo y el correo la llevaba y después la contestación, pues tomaba un tiempo. Todo eso ahora se ha cortado con la tecnología, ¿eh? La tecnología ahora, en este tiempo, pues ha avanzado muchísimo. Ahora hacen las cosas más rápido. Ahora no hay que estar presencialmente. Ahora con estos sistemas nuevos del Zoom y del Skype y todas esas cosas, uno puede visitar a otras personas. En aquel tiempo no lo había. Pero en este tiempo, la iglesia de la Odisea, este tiempo, ¿qué tiene? Tecnología. La tecnología porque ahora es el eslabón que une a las sociedades, aunque hayan diferencias. Por eso, lo que se hizo en el pasado se repite hoy. Y el hombre en su rebelión quiere llegar al cielo sin usar las herramientas que Dios determinó. Claro, ahora no quiere usar la Biblia como tal, como base y de fe y conducta. Usa otras cosas y la tecnología es parte de esa herramienta que utiliza. Claro, no estoy en contra de la tecnología se puede usar para bien o para mal. Dependiendo, quien la determina usarla para bien o para mal es el ser humano como tal. La idea de ellos de vender
lo que puedo vivir como quiera, y Dios no me va, Dios me va a recibir en el cielo por mis propios méritos. Soy más fuerte y que puedo llegar a donde quiera, sacando del medio al Salvador designado por Dios, Jesucristo. Sí, ya sacaron a Jesucristo del medio, sacan a Jesucristo del medio y ahora son ellos los que quieren. Ahí es que entra el transhumanismo, que el transhumanismo quiere trascender por encima de Dios, pretenden trascender por encima de Dios para querer llegar al cielo. Ya ahora quieren hacer el hombre perfecto, pero también están buscando la manera de llegar al cielo de otras maneras que no es por la que la palabra de Dios se determinó, que es por Jesucristo, que es la puerta. Pero ellos quieren abrir otras puertas. La idea de ellos es abrir otras puertas. Y el transhumanismo está buscando abrir esa otra puerta. Esta iglesia que el Señor amonesta, que se jacta de como tiene recursos materiales, no necesita nada del Salvador. Por eso ellos comentan que están fuertes, vigorosos, para ellos llevar la obra de Dios usando los molleros. Por eso ustedes ven cómo se levantan rápido ministerios llamados a ellos mismos, a pastores, profetas, maestros, evangelistas y apóstoles. Levantando templos en cada esquina de las ciudades, en la cual su fin es el dinero. Son pastores asalariados que buscan trasquilar a las ovejas y no ayudan en cuanto vienen con problemas espirituales. ¿Ves? En Juan 10:13 vemos el pastor contratado sale corriendo porque trabaja solo por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Esto es otra versión, pero es así. La Biblia dice que el asalariado ve el mal y huye y deja las ovejas que se las come el lobo. En Jeremías 3:14 dice, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión. Jeremías 3:15 dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Ve aquí el Señor Jehová a través de Jeremías nos trae la palabra diciendo que es Dios el que levanta a los pastores, Dios es el que trae los obreros para apacentar las ovejas. Es como Jesús le dijo a Pedro y le preguntó 3 veces, apacienta mis ovejas. Pocas palabras, que Pedro apacentara las ovejas del Señor, las alimentara. Pero es Dios el que llama. Entonces, esta iglesia de la Odisea ha omitido esa parte de la Biblia y ha predicado que ahora no, ahora son los hombres los que son llamados a apacentar las ovejas. El hombre llamando a hombre. La transreligión se viste de grandes templos y de su fin es llenarlos, pero no les hablan la verdad del Evangelio de Cristo, cómo deben vivir vidas pías, agradables al Señor. Si ustedes oyen sus predicaciones, están llenas de sutileza. Se pasan en la televisión, la radio, prensa escrita y ahora en todas las redes sociales llevando cautivos a un pueblo ignorante, falto de entendimiento. Lo que dije, ahora usted ve cómo en la televisión, en la radio y en las redes sociales aparecen muchos esos pastores. De momento han salido muchos pastores, pastor, pero en realidad si usted los busca, ¿dónde están las iglesias? ¿Dónde está el llamado? No hay. O sea, no hay llamado, no hay iglesia, no hay ovejas y son pastores. Y uno se queda como pensando, ¿y de dónde salieron? Y otra cosa, ¿quién era el pastor anteriormente de esas personas? No se identifican. Usted ve que salen pastores y no se identifican de dónde salieron, de dónde vienen, quién era su pastor anteriormente, nada. Así que, ¿quién los apacentaba a ellos? No se sabe. Dios solamente es el único que sabe. Estos son lobos disfrazados de ovejas. Vean ahí cuáles son las prerrogativas de estos lobos. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Oye cómo hablan, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero el Señor los ve
lo contrario, desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y el Señor le aconseja que compren de él oro refinado con fuego, que significa que se tienen que meterse con Dios en búsqueda, manifestando los frutos dignos de arrepentimiento y pasar por la prueba, dejándose llevar por la guianza del Espíritu y dejando el mundo y la tibieza espiritual. O sea, lo que el Señor está diciendo, no, vuelve a mí, vuelve al Espíritu, vuelve a buscar el Espíritu para que entonces seas aprobado. Es lo que este Señor está queriendo decir. Que ese grupo de personas, de pastores que han salido y la feligresía tiene que volver a Dios. Esa iglesia lamentablemente se olvidó de Dios, se olvidó del Espíritu y siguieron en bandada. Como dicen por ahí, hasta por las colinas, hasta las calabazas ruedan. O sea, y han ido rodando y rodando y rodando y ya no oyen al Salvador ni al Creador del mundo. Oyen, ellos siguen por ahí sus andadas y sus caminos. Llenándose del Espíritu Santo en el fuego para que sean aceptados por el Señor. Tienen que ser llenados por el Espíritu y no en juicio. Si no, van a pasar, van a venir a... si no, en el juicio van a venir a hacer, el juicio va a venir sobre ellos, no subiendo en el arrebatamiento y quedándose en la tierra para que vean al anticristo que los va a recibir con los brazos abiertos. Lógicamente, este tipo de iglesia de la Odisea no se llena del Espíritu Santo, por ende no escucha al Espíritu Santo. ¿Y quién es el que va a levantar a la gente, a la iglesia, para recibir al Señor en el aire? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no está ahí, no te vistas que no van a subir, se van a quedar. Entonces, lamentablemente, no van a ver a Cristo, pero ¿a quién van a ver? Al anticristo, que cuando se les presente de frente, entonces que van a saber lo que es, como decíamos, como decíamos acá, ahora van a saber lo que es la candela. Es un adagio que se dice acá. Los que se quedan. La era de la iglesia de la Odisea, los que viven en dos aguas no van a ser levantados al cielo en el arrebatamiento. Al ser una iglesia fría, son las que van a estar, las que están en dos aguas, no van a ser levantados al cielo en el arrebatamiento. Al ser una iglesia fría, han conquistado el Espíritu Santo con sus mezclas con el mundo. Cuando llegue el momento, en el mismo espíritu que no está con ellos, no los va a transformar para ser levantados como hizo con Jesucristo, que lo levantó y lo resucitó de los muertos. O sea, que el Espíritu Santo fue el que levantó a Cristo que estaba en la tumba, lo levantó y lo resucitó. El mismo Espíritu Santo. Y es el mismo que nos va a levantar a todos nosotros en el arrebatamiento. Pero si está contristado, no se vistan que no va. Porque la trompeta cuando suene, muy importante, todo el mundo habla de la trompeta, pero cuando cuando Cristo baje y suene la trompeta, de adentro, los que estén en el espíritu, de adentro van a oír la trompeta va a sonar de adentro, y de ahí que van a ser transformados para subir arriba. Pero si esa trompeta no suena de adentro, es como dice un pastor que conozco que dice que levante las manos y le diga al cielo, adiós cielo. He aquí yo vengo pronto y esto va a suceder. Cuando uno será dejado y uno será levantado y el otro dejado. Eso lo dice la palabra del Señor, que uno estará durmiendo, uno será levantado y otro será dejado. Dos estarán muriendo, uno será dejado y otro será levantado. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Aquí Santiago nos lo especifica, que no podemos seguir las rutinas del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Así que tenemos que apartarnos del mundo. Dios lo que nos está diciendo. La iglesia de Odisea es una iglesia que estaba metida en el mundo. Tengamos que poner oreja a esto que se está hablando. Vamos a entrar ahora en la era de la iglesia de Filadelfia. Vamos al otro contraste. Ya vimos el área de la Odisea.
La era de la Odisea. Estamos en la era de la Odisea. Ahora vamos a entrar en la era de Filadelfia, que entre se mezclan porque es la iglesia espiritual. Y dentro de la iglesia de la Odisea hay gente espiritual. Así que dentro de las iglesias de la Odisea hay gente espiritual. Y hay iglesias que son espirituales todas. Así que, pero estas dos eras, aquí estamos hablando de la era espiritual y la era carnal. La iglesia de la Odisea y la iglesia de Filadelfia. Estamos haciendo un balance y un contraste entre las dos iglesias. Seguimos. Apocalipsis 3:7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El 8 dice, yo conozco tus obras, he aquí que has puesto delante de ti una puerta abierta, te he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él mi nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios y mi nombre nuevo. He aquí el que tiene oídos, oiga que lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí estaba hablando de Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. Vamos a hacer geográficamente, vamos a ver dónde estaba fundada también. Filadelfia fue fundada en el 189 después de Cristo. Antes de Cristo, por el rey Eumenes II de Pérgamo. En el 197 antes de Cristo hasta el 160 antes de Cristo. Eumenes II le dio el nombre de la ciudad por amor a su hermano, que se convertiría en su sucesor, Atalo II. En el 159 antes de Cristo hasta el 138 antes de Cristo, cuya lealtad se hizo ganarse el epíteto de Filadelfo, que significa literalmente el que ama a su hermano. La ciudad es probablemente la mejor conocida por ser una de las 7 iglesias de Asia Menor, mencionada en el libro de Apocalipsis, siendo esta alabada por Jesucristo sin reprensión por sus obras perfectas. Aquí vemos una foto del área de Filadelfia, donde estaba ubicada la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia estaba situada en el centro de la civilización griega, de modo que cuando en el Apocalipsis se escribió, Filadelfia era una ciudad relativamente joven, era nuevecita. Aquí la localización ahora mismo está localizada, esa área ahora se llama Turquía, Ashemir, Alaşehir, en Turquía, está en Turquía. El nombre de Filadelfia significa amor fraternal, en honor a su fundador Atalo II, quien había recibido el epíteto debido a que mantenía una relación muy estrecha con su hermano Eumenes II, rey de Lidia. Aquí vemos la iglesia de Filadelfia en Turquía. Aquí vemos la posición geográfica en donde estaba ubicado en Asia Menor. La iglesia de Filadelfia en el Nuevo Testamento fue reedificada por el emperador Tiberio después de haber sido destruida por uno de los frecuentes terremotos que la azotaron. Tenemos que entender que toda esa área
donde estaban las 7 iglesias, había muchos terremotos. Y lógicamente, como dije, se derrumbaban y volvían y los levantaban, porque la economía siempre estuvo en esa área bien movida, en un área muy comercial en esa época. Aunque la ciudad permaneció relativamente pequeña, en el siglo I adquirió importancia por su gran actividad comercial, lo que hablamos, por las magnificencias de sus edificios públicos y sus templos, llegó a ser conocida como la Pequeña Atenas. No se sabe ni cuándo ni cómo comenzó la iglesia cristiana en aquella ciudad. Se especula que, al igual que otras congregaciones en la región, su comienzo se debió a un esfuerzo misionero de las iglesias de Éfeso, particularmente durante los 3 años del ministerio de Pablo. En aquella ciudad, hoy en día, la ciudad de Filadelfia existe ahora mismo con otro nombre, Ahal Shemer, que quiere decir la ciudad de Dios, actualmente, donde está Turquía. A pesar de la persecución de los turcos, la Iglesia Ortodoxa griega ha logrado mantener activa allí una congregación hasta el día de hoy. Esta es la iglesia del arrebatamiento. Esta es la iglesia que se va en el arrebatamiento, que es lo que estamos esperando todos. Esa foto está tremenda. Como ya dijimos, en el nombre de Filadelfia significa amor fraternal. Nuestro Señor seleccionó aquella iglesia para escribir la clase de la era eclesiástica, la clase de era eclesiástica, que se inició alrededor de los años 1750 y que continúa hasta la tribulación. Así como Sardis salió de Tiatira, Filadelfia salió de Sardis, la iglesia de la Reforma se tornó muerta y fría al convertirse en una iglesia del Estado. Sin embargo, Filadelfia estuvo marcada por una gran vitalidad. En esta era, Dios obró de una manera emocionante, produciendo avivamiento en Europa y en las Islas Británicas, que se expandieron aún hasta Norteamérica. Estos, aún a su tiempo, produjeron lo que se conoce en la actualidad como el movimiento misionero moderno. Aquí vemos la iglesia. Qué bonita. La iglesia de Filadelfia en la época de hoy. Ahora la vamos a traer a la era de Filadelfia en este momento. El transhumanismo filosófico ha tratado de entrar a esta iglesia como transregionalismo, ecumenismo, lo que llamamos el ecumenismo también. Una fuerza que en el mundo está presionando a estas iglesias que quieren mantenerse en la doctrina bíblica y en la santidad. Acuérdense que el ecumenismo lleva muchos años tratando de forzar a las iglesias evangélicas a meterse en el ecumenismo, y muchas han tenido que batallar duro para no dejarse influenciar por ellas. Otras lamentablemente han entrado en el ecumenismo. ¿Por qué? Porque viene de la iglesia primitiva, la iglesia, esto viene corriendo, ¿verdad? El ecumenismo desde muchos años atrás, que se viene, porque esto es parte del nuevo orden mundial. El ecumenismo es parte de las 4 ramificaciones del nuevo orden mundial, que es la religión. Crear una religión para todo el mundo. Ahí cabe todo el mundo. Y eso está corriendo también con los religiosos que se han dejado dominar por el ecumenismo y las falsas religiones. Pero no dejaron de buscar al Señor, buscando su dirección, donde ir en búsqueda de las almas, por eso son bien atacadas. Lógicamente han mantenido lo que Jesucristo les dijo antes de subir al cielo: ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Este es el mandato que Dios nos ha dado y ese mandato se queda. La iglesia de Filadelfia ha mantenido esa postura desde que Jesucristo pronunció esas palabras. Entonces, la iglesia como tal, que ha mantenido su postura, ha seguido evangelizando, no se ha detenido, pero han querido detenerla. Estos son soldados atrincherados, resistiendo el ataque del enemigo, pero esperando el llamado al salir por la dirección del Espíritu Santo. Es la iglesia que se mantiene esperando por el Espíritu. Aquí esta iglesia de Filadelfia, diferente a la otra que estudiamos, es que es dirigida por el Espíritu Santo. Aquí no hay dirección de humana, es dirección del Espíritu Santo y siguiendo los postulados bíblicos establecidos.
Y por eso están atrincheradas muchas de ellas, esperando el llamado de Dios para salir al campo. Otras ya están saliendo al campo a evangelizar y yendo a otros países que están pidiendo obreros. Aunque tenía poca fuerza, dice el Señor, ni negaron su nombre, Él les impartió fuerzas nuevas espirituales y les abrió las puertas para que siguieran la obra determinada, que salieron de su confort para hacer la obra misionera. La iglesia de Filadelfia es una iglesia pequeña, pero grande en espíritu, diferente a la otra, que es menos de espíritu y más de la parte material. Por ende, esta habla más de la parte misionera. Así que no es para menos que uno, claro, a veces uno ve las iglesias y la ve poquita, de menos gente y eso, pero a veces teniendo menos gente, tiene más espiritualidad que una iglesia grande. Y si usted ve los pastores que predican en esa iglesia, siempre predican el mismo mensaje desde el principio. La obra misionera, el buscar las almas, el expandir el evangelio por todo el mundo. Claro, la tecnología ahora ha ayudado porque esta iglesia ha sabido utilizar la tecnología porque la ha usado para la gloria de Dios y para ganar las almas a distancia, ya que cuando no pueden viajar, pues ahora con la tecnología alcanzan las almas. O sea, aquí están usando el sistema digital para ganar las almas. Se pueden escoger este aspecto de la naturaleza del Señor para ejemplificar la práctica de las iglesias de Filadelfia de separarse del mundo en busca de la santidad. El segundo factor que contribuye a este movimiento misionero fue el creciente interés en el estudio de las doctrinas de la segunda venida de nuestro Señor. Esta iglesia siempre se mantuvo en la venida del Señor, en la doctrina, nunca dejó la doctrina de que Cristo viene. Si vemos la iglesia, hacemos un contraste con la iglesia de la iglesia de la Odisea dejó de predicar, ya esas iglesias no predican la venida de Cristo. Usted ve que los predicadores y pastores no predican la venida de Cristo, predican otras cosas, pero usted ve que no, y si lo tocan bien por encimita, algo de eso, porque ya ellos mismos dejaron de creer que Cristo viene. O sea, ese fue el engaño del enemigo que les hizo creer que ya Cristo no venía. Entonces, por ende, usted ve que ni lo pregonan, ni lo predican, ni lo viven. Así que, pero la iglesia de Filadelfia sigue predicando que Cristo viene y se ha mantenido en esos postulados. Isaías 41, 13 y 14 dice, porque yo soy el Señor, tu Dios, que te sostiene tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. No temas, gusano de Jacob, vosotros hombres de Israel, yo te ayudaré, declara el Señor, y tu Redentor es el Santo de Israel. Estas enseñanzas bíblicas, tal como se enseña en el día de hoy, en las iglesias que usan el ejemplo bíblico de las iglesias de Filadelfia, contribuyó a una iglesia consagrada, separada, y aumentó su celo evangelizador y su sacrificio misionero para cumplir con la gran comisión. No dejarse de influenciar por las doctrinas modernistas que lo que buscan es elevar lo material, no lo espiritual. Esto debe ser lo que nosotros abramos los ojos porque la ciencia se ha aumentado y querer mantenerse dentro de las congregaciones. Aquí lo que estamos hablando es que a la influencia de las doctrinas modernistas, es lo que estamos explicando, es que la influencia modernista, lo primero que hace es cortar la llenura del Espíritu. Segundo, la doctrina bíblica. Tercero, el salir de los templos a predicar el Evangelio y sacar misioneros. Eso es lo que el modernismo quiere meter en las iglesias. Ojo, estos intentos de esto es esclavizarnos. Y si los dejamos, se nos ponen un pastor mecánico. La intención de esto es esclavizarnos y si los dejamos, nos ponen un pastor mecánico, lo que hablé ahorita, un cyborg, para que nos apaciente. La iglesia debe despertar y estar pendiente a los acontecimientos porque todo esto viene para sacarnos de la unidad con Cristo y los hermanos enfriarnos espiritualmente para que no hagamos la obra misionera. Que vemos la iglesia en Juan 6:68.
Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Esto fue cuando Pedro imprecó al Señor, que porque el Señor estaba predicando y que duro y que todo el mundo se estaba yendo. Y Jesús le dijo, ¿te quieres ir tú también? Y a él fue que vino la contestación de Pedro. Aquí vemos la iglesia. Eh, 1 de Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Eh? Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin es conforme a sus obras. Aquí estamos viendo el contraste de la iglesia de la Odisea contra la iglesia de Filadelfia. Y el Señor habla de los falsos maestros que quieren introducirse dentro de la iglesia de Filadelfia. Ojo, iglesia de Filadelfia, no te dejes contaminar, no te dejes meter esa gente dentro de tus altares. Las apariencias engañan y por eso muchas personas se hacen pasar por alguien que no lo son. Esto incluye el Mesías. La Biblia advierte que habrá muchos falsos mesías. También hay gente que se hace pasar por cristianas y no lo son. Esa es una de las partes de que se quiere meter en la iglesia de Filadelfia. Mucha gente que se dentro de las iglesias que dicen que son cristianos y no lo son. Y muchos que van a querer decir que son el Mesías, que son el Cristo. De hecho, Jesucristo lo dijo, que muchos vendrán en su nombre y muchos se harán pasar porque son Cristo. Y la verdad es que Jesucristo dijo que como el relámpago que sale del occidente y se pone en el occidente, así vendrá la venida del Hijo del Hombre. O sea que ya el Hijo del Hombre viene en las nubes del cielo. Por esta razón, la iglesia de Filadelfia tenía que estar pendiente, velando a grupos o personas que dicen que son cristianos con filosofía y enseñanza falsa, entren dentro de los templos a cautivar a los débiles en la fe. El transregionalismo está buscando entrar a las iglesias de santidad, forzando a que cambien las doctrinas bíblicas por uso de ciertas herramientas tecnológicas para lograr su objetivo. Por esta razón, el Señor Jesucristo les dice a esa iglesia cómo tienen pocas fuerzas. ¿Mm? Y Él les da nuevas fuerzas espirituales para que desechen lo malo y escojan lo bueno y le abre una puerta que Él tiene la llave para abrir y cerrar. Esto habla de la guianza del Espíritu, porque la iglesia que no se deja guiar por el Espíritu va al fracaso. Ahí vemos como ese ministro patea a la gente. En vez de apacentarla, la golpea. Primera de Juan 5:20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y vosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí vamos a ver que la puerta que le abre, que dice el Señor que le abre a la iglesia de Filadelfia, es una puerta para evangelizar. Es una puerta espiritual, pero es una puerta para evangelizar el mundo. Y como ella era una iglesia misionera, pues Dios le dice, ok, como eres una iglesia misionera y te has forzado, pues te voy a abrir la puerta para que sigas evangelizando. Los creyentes en Filadelfia habían sido obedientes y fieles al Señor, sin embargo, no contaban con mucho poder, pero Jesús sí. Por eso Él, el que tiene la llave, le ofrece abrir la puerta de la oportunidad. Jesús tiene la llave, por lo tanto, Él tiene la autoridad y el poder para abrir y cerrar puertas. En el caso de la iglesia de Filadelfia, el Señor le dijo que Él abriría una puerta para ellos. Y la puerta abierta no es un derecho, sino un regalo, una oportunidad por cuanto el Señor la abre, nadie podrá cerrar. Es una puerta que Dios le abre para seguir evangelizando y expandir su obra a través del mundo. Vemos la iglesia. Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco tus obras,
Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Importante, no ha negado el nombre de Jesucristo y ha guardado su palabra. Conclusión, y estamos terminando. El transhumanismo y el transreligionismo son dos ramas de la filosofía del nuevo orden mundial que se está haciendo posible en esta era del siglo XXI, que va bien rápido en una implantación porque Cristo viene a llevarse lo suyo. La dispensación de la gracia está acabando y el enemigo sabe que le queda poco tiempo y va avanzando para ejecutar su plan de controlar al mundo físico. ¿Eh? Por eso, eh, por eso es un trompetazo para la iglesia que despierte del sueño espiritual y se den cuenta que estamos al borde final de los tiempos, que vendrán persecuciones, vendrán vendrán a obligarles a poner vacunas contaminadas con nanochip para esclavizar a la gente, para que no busquen a Dios. Esa es la gran tribulación. Tiempo se avecina muy problemático. Si es eso para el mundo, ¿qué será para la iglesia del Señor? Pero la iglesia tiene su fortaleza en Cristo, que hará soportar lo que podamos, lo demás lo hará Él. La iglesia, percíbete. Todo esto que hemos hablado es para que sigamos el ejemplo de la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que va a ver a su Señor. La era de la tecnología es la que está uniendo al mundo para llevar al nuevo orden mundial. La tecnología es la que está rompiendo barreras para unir al mundo, pero es el mundo físico, el mundo material. Pero la iglesia está unida por el Espíritu. Iglesia, percíbete, porque es la obra del Espíritu la que va a unir las iglesias y es la que nos va a levantar. A percíbete, iglesia. Mantente al frente, mantente abierta a los oídos espirituales. Al cumplir con su cometido de someter a las personas a ese gobierno común, donde las libertades se van a quitar, la maldad tomará su tiempo para cumplir el plan de Dios establecido. Aún el mundo pasará por la gran tribulación, pero la iglesia estará en las bodas del Cordero 7 años y después a reinar con Cristo en la tierra. Pregunta, ¿estarás preparado para irte con el Señor? Muy importante. Y aquí les dejo con esto. He terminado. Espero que haya sido esto es para la gloria de Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo. Espero que le haya gustado. Seguiremos haciendo otro estudio si el Señor nos da fuerza y seguimos trabajando para la obra del Señor. Y con esto termino este estudio del transhumanismo. Gracias por soportarme por tanto tiempo y que Dios le bendiga a sus almas y los dejo con esto. Hasta la próxima.
Padre, en el nombre de Jesús, hemos dado tu palabra, hemos hecho este estudio como tú nos has guiado, Señor. Esperamos que este estudio sea para la gloria y honra de tu nombre y cada vida, cada alma que pueda ver este video sea edificada y sea salva, porque todo el fin de todo esto es que las almas sean salvas y la iglesia sea edificada, porque el resto de la iglesia viene pronto y estamos esperando tu venida. Gracias por todo, gracias por la sabiduría, gracias por lo que nos has dado. Señor, glorifícate en nuestras vidas y en la vida de cada uno de estos que escuchen y vean estos videos. Gracias por todo, gracias por la oportunidad, gracias por los hermanos, gracias por los amigos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús hemos hecho esto y hemos terminado esta parte. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.